Buenos días, hermanos, a todos. Vamos a comenzar en este tiempo que el Señor nos regala, en este día, o vamos a seguir, más bien, mejor dicho, con el estudio de Mateo 6. Estamos ahí en el Sermón del Monte y estamos avanzando sobre algunos conceptos que el Señor Jesús quería dejar bastante más claros que lo que ellos habían comprendido o de la manera que estaban llevando adelante ciertas cosas. Y bueno, hemos visto ya algunos temas cuando nuestros hermanos trataron el tema de la limosna, de qué manera había que llevarlo adelante. Ellos tenían un entendimiento equivocado sobre cómo venían dando estas cosas o haciendo o llevando adelante estas acciones. Luego también estuvimos hablando sobre la oración. Y hoy nos toca ver el versículo 14 y el versículo 15, que es parte de Mateo 6, que es parte del tema de la oración, o por lo menos es el final de lo que el Señor está hablando con respecto a la oración, de cómo llevarla adelante, de no ser hipócritas frente a eso. Y ya hemos hablado sobre ese tema y bueno, hemos tenido alguna consideración sobre esto. Pero hoy vamos a llegar al versículo 14 y al versículo 15, que de alguna manera es una advertencia a cuando el Señor empieza a hablar en el versículo 12 del hecho de perdonar, ¿no? De perdonar a los demás. Pero primero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana y nos dirija en todo este tiempo, ¿sí? Oremos. Señor, queremos venir a ti, Padre, en este día. Gracias porque nos has traído, Señor, con bien y podemos estar juntos. Sabemos que quizás hay otros, Señor, que están en camino y quizás también otros hermanos que no le veremos en este día. Pero Padre, queremos rogarte también por ellos, rogarte por nosotros, rogarte en general, Señor, para que nuestros corazones sean edificados por tu palabra en esta mañana, para que en este día, Señor, podamos considerarte una vez más y podamos llevarnos, Señor, en nuestras vidas tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad y que ella es nuestro alimento espiritual. Y por eso, Señor, venimos a ti para que tú nos instruyas una vez más, nos muestres, Señor, de ti y que podamos conocerte aún más, Padre. Te rogamos por cada alma, por cada familia, por cada persona, Señor, en este lugar y en todos lados en donde tu palabra sea expuesta en este día, para que tú seas reverenciado desde el fondo y de la profundidad de nuestros corazones, Señor, y que nuestras vidas sean un reflejo vivo de la vida de Cristo. Podemos vivir así confiados, Señor. Sabemos que Cristo ha pagado cada uno de nuestros pecados y en esa realidad, Señor, pretendemos estar y vivir. Por eso, Padre, apelamos a ti una vez más para que seas tú quien nos dirija una vez más. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver, como les decía, dos versículos de la Escritura que están ahí conectados directamente con la oración. Con esa oración que el Señor les está, vamos a decir, no imponiendo, pero sí les está aconsejando a orar de una manera determinada. A partir del versículo 5, ahí en el capítulo número 6 de Mateo, Jesús comienza a hablar sobre el tema de la oración. Ya esto lo hemos visto, pero lo hace mostrando la manera equivocada, como decíamos recién, en la cual el pueblo había caído, ¿no? En cuanto a esto, en cuanto a orar en público, para que todos lo vean, o para que sean tenidos como aquellas personas que estaban mucho más cerca de Dios, ¿no? Porque, claro, la oración para algunos era mostrarse hablando con Dios. Y esto es algo que el Señor viene a atacar, lo mismo que hablaba sobre el tema de la limosna y luego más adelante sobre el tema del ayuno. Había una interpretación equivocada y el Señor lo que estaba haciendo era poner en claro y determinar de qué manera debían llevarse adelante este tipo de acciones religiosas, vamos a decir, ¿no? Entonces Él le muestra la manera equivocada en la cual el pueblo había caído. Porque se lo habían explicado así, porque
esa era la interpretación y porque realmente no había una unión con Dios, porque se llevan adelante las oraciones de manera hipócrita, ¿no? Lo dice ahí en el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros ya transitamos y lo habíamos visto. Ahora el Señor Jesús, en contraste a este tipo de forma de orar, enseña que las oraciones sinceras y privadas, en humildad de corazón, son esas oraciones que el Señor escucha. Las oraciones como ellos las llevaban adelante, para que todos los demás las vean, bueno, tenían vamos a decir, un tope, ¿no? No llegaban al cielo, de ninguna manera. Por eso el Señor explica esto, esta equivocación. Las oraciones que el Señor escucha son las oraciones que están dentro de su voluntad. Nosotros lo sabemos, es parte de su palabra. Esas son las oraciones que son de agrado para el Señor, las que están dentro de su voluntad y de la forma que debiera llevarse adelante. Entonces, con esto en mente y con estas pautas que el Señor está dando, nosotros podemos tener una apreciación un poco más cercana a cómo un hijo de Dios tiene que elevar sus oraciones. Ahora, luego de este consejo santo de parte del Señor, Él les enseña la forma correcta, ¿no?, de orar. No como una oración de repetición, sino como una oración que tiene varios conceptos doctrinales fuertes, tiene una interpretación profunda, abarca conceptos que son para con Dios y también abarcan las necesidades del hombre. Y esto nosotros lo vimos a partir del versículo 9, en donde dice, vosotros, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte de la oración presentada por Jesús tiene que ver con lo que nosotros pretendemos o queremos o buscamos o anhelamos que Dios muestre, ¿no? De alguna manera. Es una parte de la oración que se refiere directamente a Dios. Y luego, a partir del versículo 11, empieza a dar un contexto más personal. Empieza a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, y ahí es donde nosotros vamos a terminar en los versículos 14 y 15, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, a partir de ese versículo 12, lo que está sucediendo es que el Señor empieza a hablar del perdón. De alguna manera está dando una connotación de qué se trata el perdón, cómo debiera llevarse adelante, la relación directa que tiene el perdón con Dios, con Cristo, con la obra en la cruz. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el perdón es la parte fundamental del mensaje de las Escrituras. Es el ingrediente esencial que Dios utiliza para que las personas vengan a la salvación. Es el perdón que proviene de Dios. El perdón es lo que Dios otorga en base a la obra de Cristo a los pecadores que se acercan a Él arrepentidos y en fe. Esto es lo que Dios da, ¿no? Cuando las personas vienen al Señor. Él es misericordioso y entonces otorga ese perdón, ¿no?, a aquellos que vienen a Él. El perdón de Dios es lo que se le atribuye a una persona para acceder a la salvación. Y no solamente para acceder a la salvación, sino para ya estar bien a cuentas con el Señor, ¿no? ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo, por medio de Cristo, por medio de la salvación que hay y que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús no puede dejar de lado el tema del perdón en una oración, vamos a decir, general. Muchos en otros ámbitos utilizan este Padre Nuestro, vamos a decir, para repetirlos varias veces, y que al repetirlo varias veces, entonces eso funciona como un mecanismo preciso
y permanente para alcanzar el perdón. Nosotros lo sabemos, o sea, hay muchos que le dicen, bueno, algunas personas, esta oración tiene que ser repetida, no sé, 5 veces, 10 veces, 15 veces, y con ese mecanismo se alcanza perdón. Pero lo que se está haciendo en ese sentido es dejar de lado la cruz de Cristo y poner una obra del hombre bajo una penitencia para poder alcanzar el perdón de Dios. Nosotros sabemos que el perdón de Cristo no es así, sino que el perdón de Cristo es la idea central del cristianismo, ¿no? El perdón que hay en la cruz, el perdón misericordioso a todo aquel que se acerca a Él, arrepentido de corazón, buscando salvación y vida eterna, y perdón de sus pecados, ¿no? Entonces, el Señor Jesús ofrece el perdón de los pecados solamente por amor y por misericordia, sin que la persona tenga que ganarlo, ¿no? Por ningún mérito que pueda llevar adelante. Se recibe mediante el arrepentimiento sincero y mediante la fe, ¿no? Y el deseo de cambiar una vida que estaba volcada al pecado, una vida que estaba muerta en sus delitos y pecados, una vida que no iba para ningún lado. Entonces, el deseo es restaurar esa comunión con Dios. Y Dios otorga eso por medio del perdón, olvidando todos los pecados, lanzándolos al fondo del mar y ya no acordándose más de ninguno de ellos. Por lo tanto, el hecho o el concepto de perdonar dentro de esta oración ejemplifica lo que Dios hace en Cristo y lo que Dios le da al hombre en Cristo, a la persona, para llegar a su salvación, que es el perdón incondicional de todos sus pecados. ¿Cómo Jesús no va a involucrar este tema en la oración? Es un tema importantísimo. Entonces nosotros sabemos y vemos que el perdón es total, es gratuito y es transformador. Y que invita también, de alguna manera, a como uno fue perdonado, perdonar a los demás. Esa es la dinámica. Y ese es el por qué Dios perdona. Primero porque es misericordioso, segundo porque lleva a las almas a la salvación y a la vida eterna. Ese es su propósito eterno. No hay otra cosa en la mente del Señor más que conformar un pueblo que será unido a Él en la eternidad, pero que cuando ese pueblo es salvado y es perdonado, entonces ahora tiene la posibilidad, tiene las herramientas y tiene la fortaleza para poder perdonar también a otros. Por eso es un tema que no es mínimo dentro de la oración del Señor. El tema de perdonar las deudas a otros es fundamental. ¿Por qué? Porque el Señor me perdonó a mí. Entonces, al entender eso, ese concepto de que el Señor ha aplicado a mí su perdón, entonces, entendiéndolo, comprendiéndolo y viviéndolo, y dándonos cuenta de lo costoso que fue para el Padre perdonarnos porque tuvo que sacrificar a su Hijo perfecto y santo. Entonces, ahora yo con ese concepto en mente entiendo que debo también perdonar a los demás. En Mateo capítulo 26, versículo 28, en el contexto de la institución de la Cena del Señor, el Señor dice, porque esto es mi sangre, ¿no? Cuando está ahí con la copa, uno de los símbolos en la Cena del Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué es derramada? Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. O sea que esa sangre que fue derramada por el Señor Jesús no fue por cualquier cosa, no fue en vano, no fue sin ningún propósito, sino que fue para perdón de los pecados. Y nosotros sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces podemos ver claramente cómo el Padre lleva a Cristo a la cruz para que derramando su sangre
nosotros seamos perdonados. O como lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El concepto de perdonar es algo que proviene directamente del cielo y de Dios. Es un concepto es una de, ¿cómo decir? De uno de los atributos de Dios, ¿no? Una parte de lo que es Dios en sí, de la misericordia de Dios, de lo que es Él en esencia. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O en Efesios capítulo 1, versículo 7, en donde dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es una gracia. Es una gracia que Él haya perdonado nuestros pecados. Es un favor al cual nosotros no podemos aplicarle nada nuestro, ¿no? Es su gracia. Por eso dice, en Él tenemos redención. Solamente en Él. No hay otra forma, no hay otra cosa, no hay otra dinámica y no hay otro método, sino es en Él que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces el perdón de Cristo, el cual Él está de alguna manera involucrando en esta oración, se basa en que Jesús, por amor, solamente por amor, asume las consecuencias del pecado de los hombres. Él las carga, Él las asume como si fueran de Él, pero no son de Él, sino que son nuestras. Entonces Él las asume, ¿no? Y abre el camino de esa manera para que los hombres tengan una reconciliación con Dios. Digamos que Él es el que se pone en el medio como un sustituto perfecto, como ese cordero sin mancha y sin contaminación, que lo que hace es abrirnos el camino a nosotros para que podamos reconciliarnos con Dios. La ilustración siempre es sencilla, pero es clara, ¿no? Nosotros escondidos en Cristo. La verdad es que si Cristo no estuviera en el medio entre el Padre y nosotros, no habría forma de que Dios ni nos mirase, ni nos miraría. Pero nosotros estando en Él, creyendo en Él, aceptando ese perdón, comprendiendo ese perdón que Él tuvo para con nosotros, entonces ese es el camino que Él abre, para reconciliarnos con Dios. En el cristianismo, el pecado no solamente es portarse mal, ¿no? A veces uno dice, bueno, la verdad es que estoy un poco alejado del Señor, no me estoy portando muy bien, no tengo esa intimidad con Él, algunos pecados, bueno, me pueden, pero el pecado no es solamente, si nosotros reducimos al pecado a portarse mal, bueno, la verdad es que tenemos un concepto un poco escueto, ¿no? De lo que es el pecado. El pecado es una transgresión que rompe literalmente la relación con Dios. La rompe. Es lo que trunca de alguna manera la relación con Dios, pero también con los demás. Porque el hecho de no entender el perdón de Dios y luego andar en mis pecados como si el Señor no me hubiera perdonado, y encima de eso yo no perdono a los demás, entonces es como que el pecado sale despedido y salpicado para todos lados, ¿no? Y ese es nuestro mayor problema frente a Dios. Nuestra transgresión casi permanente a sus leyes. Casi en todo momento nosotros estamos enfrentados a lo que Dios dice en su palabra. Hay una lejanía para con Dios muchas veces. Y nuestros pecados se acentúan en nuestras vidas. Entonces, Jesús ofrece un perdón que nace del amor y de la gracia del Padre.
y lo lleva adelante en la cruz para que podamos verlo de manera clara. Nace del amor, nace de la gracia del Padre, no del castigo, sino de su amor. Es un perdón que está liberando de la culpa del pecado y que nos da una vida nueva, ¿no? Eso es lo que otorga ese perdón, o sea, trae encerrado esas cosas. Un perdón que va a transformar el corazón, de alguna manera. Porque cuando empiece a avanzar en el entendimiento de ese perdón grande que hubo para con esa persona, entonces esa persona empieza a transformar su corazón por medio de la obra de la santificación. No es un perdón que solamente borra errores en la vida de las personas, sino que transforma el corazón de las personas. Y es un perdón que nos invita, y yo diría más que invita, es que naturalmente nos obliga, y espero estar usando bien las palabras para que se entienda, a perdonar a los demás. No podría o no tendría que haber otra consecuencia lógica de que aquel que fue perdonado y que lo entiende profundamente y que lo entiende cabalmente, entonces lo que debe suceder es que por consecuencia debe perdonar. Debe perdonar. Tiene que perdonar. Tendría que poder hacerlo sin ningún inconveniente y sin ningún impedimento, aunque a veces es muy difícil, lo sabemos, pero debe estar eso en su corazón. Debe ser un perdón que nos lleve a perdonar, así como nosotros fuimos perdonados. Entonces, ahí comienza, ¿no? esa parte de la oración de parte del Señor Jesús. Dice, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego hay un versículo ahí, el 13, que nos habla, no nos metas de la tentación. Algunos comentaristas están de acuerdo en decir que ese versículo está puesto ahí en el medio, en el contexto en el cual empieza a hablar en el versículo 12, para que nosotros en la tentación de no perdonar, le pedimos al Señor que nos quite de esa tentación y que nos ayude sí a perdonar. Pero la verdad que también se puede aplicar a todo contexto, ¿no? El hecho de no caer en tentación, sino que el Señor nos pueda librar de ser tentados por nuestro propio corazón a no hacer en todas las áreas que podamos verlo, nada de lo que Dios en realidad quiere que hagamos, ¿no? Que esa tentación no nos lleve a ponernos negativos frente a lo que Dios dice en su palabra. Y en este caso podría aplicarse a la oración, al perdón. ¿Por qué? Porque está ahí, entre el medio del versículo 12 y el versículo 14, en donde ahora, en el versículo 14, va a dar una advertencia, ¿no? A pensar qué es lo que quiere decir en el final de esta sección. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, ¿no? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y estos son los versículos que vamos a mirar en esta mañana. De alguna manera, estos dos versículos o este final de esta sección nos lleva a pensar que el verdadero perdón debiera conmover al hombre. Cuando nosotros somos perdonados por Cristo y por la obra de la cruz y por el Padre, habiéndonos llamado eficazmente, eso nos debe conmover, ¿no? Y nos debe conmover de tal manera, no superficialmente, sino bien profundamente, que la persona que fue llamada así por el Señor siente que esa realidad lo va a llevar a perdonar. Así que cuando nosotros hacemos una oración de este tipo o involucramos
este concepto del perdón, como así Cristo lo está involucrando en esta oración, para pedir perdón, cuando lo pedimos, a la vez nos estamos sometiendo a una prueba. Cuando nosotros cometemos nuestros pecados diarios, estamos hablando de hijos de Dios, pecados diarios, necesitamos una limpieza de esos pecados. Entonces, generalmente le pedimos perdón al Señor para que nos limpie de cada uno de esos pecados. Es así. Pero cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, también lo que estamos haciendo es poniéndonos a prueba, para que cuando tengamos que perdonar a otros, recordemos que Él nos perdonó. Es como un ida y vuelta esa oración, ¿no? El Señor nos perdona, sí, claro, pero es como si nos dijera, bueno, esto mismo es lo que vos debés hacer. Esto mismo es lo que vos debés llevar adelante en tu vida. Que este perdón que te otorgo, que este perdón que un día te llevó a la salvación y este perdón diario de todos tus pecados, no porque perdamos la salvación, entendemos que eso no es así, pero sí necesitamos una limpieza de nuestros pecados diarios. Eso tiene que hacerte recordar que estás llamado a perdonar a otros. Porque si no, nuestra oración no sería genuina. No tendría mucho efecto, no sería auténtica. Y no serviría de nada, a no ser que nosotros encontremos en nuestro corazón el perdón para con los demás. Si nosotros fuimos rescatados, si fuimos conmovidos por ese perdón, en nuestro interior debe haber perdón, vamos a decir como se dice acá en este país, para tirar para arriba, ¿no? Debiera haberlo. Tendría que estar. Porque eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios es lo que tenemos que estar dispuestos a dar a otras personas. Un corazón que pide perdón a Dios por sus faltas debe ser un corazón que está dispuesto permanentemente, siempre, a pesar de toda ofensa, a pesar de toda situación, dispuesto a perdonar, precisamente porque sabe que es algo que necesita. Entonces, si él necesitó el perdón de Dios, ¿cómo no entender que los demás también necesitan perdón? Hay un concepto que de alguna manera está incluido en estos dos versículos finales, el 14 y el 15, que es que cuando Dios nos perdona, también está tomando muy en cuenta si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o si no perdonamos a quienes nos ofenden. Estamos en el capítulo número 6 de Mateo, versículo 14 y versículo 15. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios, debemos mencionar que estamos siendo bien conscientes del deber de perdonar de nuestra parte hacia los demás. No solo para recordárnoslo en nuestra mente, sino para mostrar que estamos dispuestos a cumplir con esa obligación. Pero, ¿por qué el Señor hace esta advertencia en estos últimos dos versículos? Porque generalmente nosotros somos bastante egoístas. Y ese egoísmo a veces se refleja en una oración con buena intención ante Dios. Pero si nosotros entramos dentro de nuestras oraciones en el hecho, Señor, perdona mis pecados, pero a su vez, en el mismo momento, estoy siendo duro, insensible y no tengo perdón para aquellos que me han ofendido, entonces esa oración no tiene sentido para el Señor. No escucha esa oración porque no estamos aplicando lo que Él dice en su palabra. Hace un tiempo atrás recuerdo que tuvimos una predicación en el culto general que tenía como título Perdonados para perdonar, ¿no? Y estaba basada en el versículo 12 hasta el 15, precisamente.
Y cuando llegamos al versículo 14, en esa oportunidad, nosotros nos hicimos la pregunta, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esta advertencia? ¿Cuál advertencia? La del versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. ¿Será que esta pregunta, decíamos, ¿no?, en esa oportunidad, está haciendo suponer que mi falta de perdón permanente hace entonces que Él no me perdone y por lo tanto puedo hasta cuestionarme la salvación? ¿Será que está diciendo eso? Porque si nosotros leemos ese versículo, podríamos pensar así. Y tenemos que hacer una salvedad, ¿no? Decíamos dos cosas importantes con respecto a este versículo. La primera es que en el contexto de lo que nosotros estamos viendo a esta altura, es claro para nosotros que cuando la oración dice perdona nuestras deudas, estamos hablando de pecados, ¿no? Se refiere a pecados. Así que son deudas de tipo espiritual. Eso era en un pantallazo general lo que estamos viendo, y que los pecadores están en deuda con Dios por haber violado sus leyes. Y en esa oportunidad decíamos que esta petición es el núcleo central de la parte de la oración, pero que en segundo lugar, se le estaba hablando a justificados. Cuando el Señor Jesús hace esta oración de ejemplo, vamos a decir, le está mostrando a sus discípulos los conceptos generales, doctrinales, que el Señor tenía incluido en su mente y en su alma santa. Entonces, le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a aquellos que ya son y fueron justificados por Cristo. Por lo tanto, estos versículos finales no quieren decir que el Señor va a descontar algo de la justificación que hay en Cristo, que ya hubo en esas almas, y que fue por otro lado gratuita y eterna. Nada de esto en este versículo está hablando de que si no perdonamos, vamos a perder la salvación, sino que este perdón es parte de todos los justificados. Todos aquellos que son justificados por Cristo deben tener incluidos, tendrían que tener incluido el perdón hacia los demás. La Escritura enseña que Dios disciplina a los hijos desobedientes por el hecho de ¿qué? De ser hijos. Entonces, debe advertirles, debe decirles, esto es lo que debe estar en ustedes, ¿no? El perdonar. Así que estos versículos finales se están refiriendo más bien a confesar nuestros pecados para recibir esa limpieza diaria, como una simple limpieza de la deshonra que trae el pecado frente a Dios todos los días cuando los cometemos. Se trata de eso. No apunta a una repetición de la limpieza general que hubo en la salvación cuando uno fue justificado, sino del pecado diario del cual nosotros llevamos adelante. Entonces no está diciendo el versículo que nosotros ganamos el perdón de Dios por merecerlo al perdonar a otros. No está diciendo eso, sino que el que ha recibido el perdón de Dios debe demostrarlo perdonando a otros. Porque eso es lo que viene, vamos a decir, en el combo de la justificación. El hecho de entender que fui perdonado de tanta cantidad de faltas, de tanta transgresión a Dios, y ahora eso me lleva naturalmente a perdonar. Así que entonces podríamos decir que negarse a perdonar es una señal de que no hemos entendido o aceptado profundamente el perdón de Dios. Quizás no tenemos una comprensión grande y profunda de todo de lo que hemos sido perdonados. Quizás no le hemos dado un lugar grande, el más grande en nuestro corazón todavía. Entonces, claro, no lo comprendo bien, y como no lo comprendo bien o me cuesta entenderlo, entonces la respuesta es también falta de perdón hacia los demás. Pero aquel
que sabe, que entiende, que conoce lo que Cristo tuvo que llevar adelante en esa cruz a causa de mis pecados, particularmente de los míos y no de manera general, de cada uno de nosotros, entonces ese comprende que debe perdonar. Siempre es mucho menos lo que nosotros tenemos que perdonar a lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Siempre es mucho menos. Así que en definitiva, estos dos versículos finales nos van a dar dos cosas en las cuales podemos ver claramente en esta mañana. En primer lugar, el versículo 14 es una promesa. Es una promesa. Si perdonáis, entonces os perdonará vuestro Padre. Puede entenderse este versículo como una promesa, pero con un matiz, digamos, importante, con algo que debemos tener en cuenta. En forma de promesa condicional, vamos a decir. Condicional. Jesús afirma que Dios perdona a quienes perdonan a los demás. Está diciendo eso. Pero también es más que una promesa. Nosotros sabemos que esto es una enseñanza espiritual. Es parte de la ley del reino de Dios. Bueno, muchas de las cosas que está hablando en este sermón del monte es así, pero que tiene una advertencia que está implícita, ¿no? Y que se refuerza en el versículo 15 cuando dice, pero si no perdonáis. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús aquí entonces? De ninguna manera, hay que volver a repetirlo porque se puede interpretar mal este versículo. Nosotros nos ganamos el perdón de Dios por perdonar, sino que el que ha sido perdonado ahora aprende a perdonar y por lo tanto negar el perdón a otro es lo que va a producir en nosotros un endurecimiento del corazón y va a impedir recibir plenamente la gracia o entenderla, por lo menos. Cuando entendemos que esta dinámica es así, Él nos da para que nosotros demos ese perdón, entonces ahí no tenemos un corazón endurecido. Pero si nosotros no aplicamos eso, nuestro corazón está endurecido de alguna manera. El perdón humano es una señal de que el perdón divino llegó a esas personas. Ha sido recibido de verdad. Por eso puedo perdonar. Así que el mensaje central en este versículo es que no se puede vivir la gracia de Dios y al mismo tiempo retener un rencor en nuestros corazones hacia otros. No hay conjunción ahí. No es compatible eso. Naturalmente nos debe llevar a perdonar y dejar el rencor de lado. Que el rencor a veces es lo que no nos permite perdonar con todo lo que eso significa. Sin embargo, a pesar de ser una promesa, no quiere decir que con perdonar solamente o por lo menos esbozarlo de labios baste. Siempre se requiere fe, arrepentimiento y una constante obediencia a la palabra de Dios. Porque solamente aquel que es sensible a su hermano o a la otra persona a quien debe perdonar, ese demuestra que se arrepiente hacia Dios. Que su arrepentimiento hacia Dios fue tan real que ahora eso le permite ser sensible hacia el otro que también necesita perdón. Pero a pesar de esto, también tenemos que ser conscientes que el perdón que uno da no debe ser de la boca para afuera solamente, sino que debe tener algunas aristas más. Cuando alguno perdona una ofensa, debe estar siendo acompañado ese perdón verbal, vamos a decir, por un tipo de actuar totalmente contrario al que se estaba llevando adelante hasta ese momento.
Si hubo una ofensa, por ejemplo, entre dos hermanos y hasta el momento que se pidieron perdón, había una relación que era tirante, era hostil o mínimamente de desinterés, en esos casos en donde los protagonistas, vamos a decir, ven eso, cuando se llega al perdón, no solo basta con perdonar de palabra, sino que ese perdón se debe manifestar claramente. Claramente se debe ver. Ese perdón de palabra se debe llevar adelante en una aplicación de acción, en un actuar. Y hay bastantes maneras en las que nosotros podemos presentar una buena evidencia que nuestro perdón fue real cuando lo esbocé, cuando lo dije con mi boca, ¿no? Cuando realmente perdonamos a nuestros deudores. Una de las maneras, por ejemplo, es tratar de excusar al hermano. Bueno, quizás no tuvo la intención de ofender o que nos ofendiéramos. Otra forma es estar bien dispuestos a ayudarles cuando tengan dificultades. Otra es alegrarnos en todo lo bueno que le suceda al hermano o apenarnos juntamente con él cuando cualquier cosa que le venga a su vida y no sea buena esté caído. Y, por supuesto, conducirnos amistosamente con esa persona. Desde el momento que decidimos arrepentirnos de la falta y perdonarnos y deseamos restaurar esa relación que estaba totalmente rota a causa del pecado. No es solamente el perdonar con nuestros labios, sí, te perdono, hermano, sino que después eso tiene que tener otro trasfondo. Eso tiene que tener otra dinámica, tiene que estar acompañado por la acción. Ese es el verdadero perdón que tiene promesa de parte de Dios, porque esta es la misma forma en la cual Cristo lo hizo. Dejando atrás todos nuestros pecados y olvidando cada uno de ellos, cada ofensa, para empezar de nuevo en una relación nueva, en una relación fresca, en una relación limpia. Si el perdón dado de labios no es acompañado por manifestaciones claras que apoyan y que evidencian que el perdón que di es real, entonces siempre lo que va a quedar son asperezas, son malos pensamientos que no solo entorpecen la buena relación, sino que en algunos casos van a salir nuevamente a la luz. ¿Por qué? Porque no se perdonó de corazón. Pero en segundo lugar, rápidamente, vimos la promesa del versículo 14, pero ahora vamos a ver la amenaza del versículo 15. Pero si no perdonáis, tienen esa opción. Pueden hacerlo porque están en Cristo. Pueden hacerlo porque comprendemos como hijos de Dios de todo lo que el Señor nos perdonó. Entonces podemos perdonar. Pero, dice el versículo 15, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y siempre con el mismo concepto, ¿no? Esto no se trata de que yo hago algo para que Dios. Entonces, si esta es la realidad del versículo 15, de una persona, lo que en verdad está mostrando que hay una muy mala señal y de que carece de alguna manera de los demás requisitos espirituales necesarios para alcanzar el perdón. Por consiguiente, tampoco vuestro Padre os perdonará. Esto es una relación directa con el perdón de Dios. Para bien o para mal. Si podemos darlo, hemos comprendido el perdón de Dios. Si no, hay una señal grave en esa alma.
No puede haber sinceridad en nuestro carácter cristiano si nosotros fallamos en perdonar. Como decíamos al principio, el cristianismo está basado en el perdón de Cristo. Entonces, si nosotros fallamos en perdonar y tenemos un espíritu vengativo que se resiste, ¿no?, a perdonar y no encontramos perdón en nuestro interior, entonces esa es una prueba clara, lamentablemente, que esa persona nunca, o que en esa persona nunca hubo un nuevo nacimiento. No es posible que un cristiano no pueda perdonar de todo corazón. No es posible. Esto lo estoy diciendo yo, me hago cargo de lo que digo. No es posible. No es posible. Lo que es posible es que no haya entendido el perdón que hubo en la cruz por sus pecados, consciente y profundamente, y por eso ahora no puede. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si alguno de ustedes quiere o está hoy debatiéndose entre que si es cristiano o no es cristiano, si el Señor le salvó o no le salvó, le invito a que lea la primera carta de Juan. Y ahí va a encontrar unos buenos cachetazos espirituales, tajantes y precisos, y sin lugar a duda, para poder entender si uno es cristiano, si el Señor le ha llamado o no. Es una carta que es blanco o es negro. Y si es negro, todavía hay tiempo de arrepentirse, por la gracia de Dios. Pero en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, dentro de esa justicia está que no perdona y que por supuesto entonces no ama a su hermano, no es de Dios, dice la palabra. O sea, no ha sido regenerado. O también el versículo 14, de ahí de Primera de Juan, capítulo 3, en donde dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera lo sabemos? ¿En qué vemos esto? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la palabra de Dios. Sigue muerto espiritualmente, no le ha llamado el Señor. Por lo tanto, ¿qué va a perdonar? De corazón, ¿no? Porque en el mundo también hay perdón. Pero yo me pregunto si es con la base de Cristo, en el fundamento de Cristo. El mundo puede ofrecer perdón, puede perdonar, sin duda, lo hace. Pero no está basado en el perdón que tuvo para con esa persona que perdona, vamos a decir, en la obra de Cristo. Pero para el cristiano sí. Por eso el cristiano debe perdonar siempre. No hay forma de que no pueda perdonar. Pero el versículo 15, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él, vida eterna permanente en él. ¿Hasta dónde lleva la consideración, Juan, de lo que es ser cristiano o no? Amando al hermano o no. Y dentro de eso está el perdón. Así que nosotros podemos decir que quienes quieran encontrar misericordia de Dios o en Dios, deben mostrarla hacia sus hermanos. Pero si nosotros en cambio de eso oramos con enojo, oramos con ira, tenemos razón en esperar que de parte de Dios venga lo mismo, ira y enojo. ¿Por qué? ¿Con qué ojos nos puede mirar Dios cuando nos ha perdonado, pero ahora yo no quiero perdonar? ¿Con qué ojos nos va a mirar? No van a ser ojos de amor, sino de ira, de enojo realmente de parte de Dios. Un cristiano de ninguna manera puede ofrecer menos de lo que Dios le dio. No puede ofrecer menos en cuanto al perdón. Recuerdo que en esa predicación
que tuvimos hace un tiempo sobre el tema, habíamos tomado como ejemplo Mateo 18, el siervo, ¿no? Despiadado, al cual su amo le había perdonado una cifra enorme, extraordinaria, ¿no? Pero cuando él tuvo que perdonar a uno que le debía unos céntimos por algo, o sea, perdonarlo por algo muchísimo menor, no fue capaz de hacerlo. Bueno, eso es lo que el Señor nos está diciendo. A ustedes se les ha perdonado una suma que no podían pagar. No había forma que paguen por su pecado. Y Cristo en la cruz lo pagó. Ahora, lo mínimo que nuestros hermanos con lo que nos pueden ofender, ¿no lo puedo perdonar? Entonces, hermanos, las oraciones que nosotros levantamos a Dios diariamente, que son hechas con rencor, aunque no lo digamos, pero hay algo ahí en nuestro interior, que son hechas con odio, con pecado, ¿no? Cualquiera que sea, en definitiva, nunca serán contestadas. Nunca serán contestadas. Porque no serán escuchadas mientras que exista ese sentir. Tenemos que desprendernos de todo lo que complique o nos separe de una íntima y clara relación con Dios para poder elevar nuestras oraciones libremente, sin ningún pecado ahí en el medio por tratar. Y si hay falta de perdón, yo me pregunto cómo llega esa oración. No hay razón para que Dios nos perdone los millones que nosotros le debemos a Él. Si no perdonamos a nuestro prójimo los céntimos, ¿no?, que nos deben. Y Cristo vino al mundo como aquel príncipe de paz, como dice en Isaías, ¿no? No solo para que nosotros tengamos reconciliación con Dios, sino también para que haya reconciliación real de los unos para con los otros. Por eso el perdón es fundamental, por eso el perdón el Señor lo incluye en esta oración de ejemplo, no para que sean repeticiones vanas, sino para aplicarlo. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar a la ligera aquello en lo que Cristo puso tanto énfasis. ¿Te cuesta perdonar? Decíselo al Señor. Ponelo delante de Él y que Él te ayude en su gracia a que si sos un hijo de Dios, vas a perdonar sin ningún rencor y de todo corazón. El Señor Jesús le puso mucho énfasis a esto, y no solo con lo que predicaba, sino con su vida misma, colocándola para perdón de muchos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando en el final de estos versículos el Señor Jesús? El perdón no es opcional para los cristianos. No es opcional, sino que como cristianos nosotros debemos perdonar como Él hizo con nosotros. No hay medias tintas. Sos hijo de Dios, estás llamado a perdonar. ¿Cuántas veces? Todas. Todas. Esa gracia que fue recibida ahora tiene que ser dada, ¿no? Se tiene que convertir en una gracia que ahora, por tenerla, la puedo ofrecer también. Si nosotros guardamos rencor, estamos negando en la práctica la gracia que nosotros decimos haber recibido. Porque no estamos perdonando. El perdón para el cristiano fluye del perdón que nosotros recibimos en la cruz. Es como que llega y ahora lo paso. Lo mismo que el amor, ¿no? Así que si eres del Señor y Él te justificó de todas sus ofensas, de todas tus ofensas y de todos tus pecados, entonces eso es lo que nos toca. Estamos llamados de manera natural a perdonar de todo corazón, como señala o como veíamos en esa oportunidad en la historia de los dos deudores, ¿no? No hay ninguna opción. No podemos decir, bueno, si puedo, si quiero. No. Pero si Cristo todavía no es tu Señor,
Entonces la invitación nuevamente es a que vayas a Él para que te perdone genuinamente y que entendiendo ese perdón, entonces puedas llevar adelante el perdón para con los demás. Quizás dentro de esa falta de perdón de Cristo para tu vida, estás enredado en situaciones en las cuales no podés perdonar porque te han ofendido muchísimo. Y eso hoy es un impedimento, pero si entendés de la cruz de Cristo y que Él vino a perdonar tus pecados, entonces eso se va a disipar y naturalmente también vas a poder perdonar a aquellos que te ofendieron. Los pecados son una ofensa permanente a Dios. Así que pidiendo perdón, hay promesa clara de que el Señor lo da. Amén. Oremos y terminamos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este momento que nos has dado con tu palabra. Gracias porque podemos ver tu verdad. Pero necesitamos, Padre, que nos ayudes a poder fortalecer nuestras almas, nuestros corazones, Señor, y a poder recordar que un día tú nos has perdonado una deuda exorbitante, Señor, una deuda impagable para nosotros, que es la que estaba cargada y llena de nuestros propios pecados. Por eso, Padre, te rogamos que ahora, comprendiendo esta realidad de nuestras vidas y las gracias que has tenido para con nosotros, cuando nos toque perdonar, que esto sea natural, Señor, y de todo corazón para con los demás. Te rogamos esto, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.